Empecemos con lo más débil de oposición, que lo más débil de producción es básicamente el punto de los inmigrantes. ¿Qué más que este cemento, verdad? A pesar de que mejoren las condiciones de vida en Cuba, igualmente las personas cubanas van a terminar yendo a Estados Unidos. Bueno, narrativas del sueño americano, ¿verdad? Son narrativas que están fuertemente implementadas dentro de las sociedades centroamericanas e igualmente van a reforzar el mismo hecho de que, uno, puedes tener más oportunidades, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando Estados Unidos supuestamente puede meter más empresas, igualmente en la comparativa, la capacidad de poder tener un mejor puesto laboral sea mejor en Estados Unidos. Lo segundo es la calidad de vida, ¿verdad? La infraestructura no va a mejorar de un día para otro. Es razonable que la infraestructura entonces siga habiendo mejor en la comparativa para Estados Unidos. Este tipo de mecanismos son los que, uno, te prueban que entonces la capacidad de los inmigrantes para supuestamente viajar de Estados Unidos ya no se ve tanto, ¿verdad? Razonable entonces es pensar que los cubanos van a igualmente llegar a Estados Unidos, pero asumiendo que no, es que igualmente van a haber un montón de inmigrantes ya en Estados Unidos, ¿verdad? No entiendo por qué es que, uno, los cubanos son una población mayoritaria. Entonces los impactos que supuestamente nos presenta proposición, que son exclusivos de quitar a los cubanos, es que igualmente van a estar. Terminamos ese punto. Lo segundo es el punto económico. Creo que no hacen engage con los mecanismos que trae Sebastián, ¿verdad? Porque si necesariamente no tienen empresas tan rentables dentro, o sea, no tienen formas de sacar empresas tan rentables dentro de la propia Cuba, uno, no entiendo por qué es que podrían llegar a meter empresas, que no entiendo dónde podrían llegar a sacar réditos económicos. Sí, primero, los mercados ya están siendo dominados por hegemónicos como China o como Rusia, con los que ya tienen tratados económicos Cuba, ¿verdad? Lo segundo es entender cómo es que verdaderamente, supuestamente pasa este proceso económico. Manuel. Literalmente lo que estamos hablando es que ayuda a mejorar a Cuba, no necesariamente que Ok, entendí el punto. El problema de supuestamente mejorar Cuba es que no mejoras la población cubana. No estás haciendo engage con lo que te presenta Sebastián, ¿verdad? Porque si uno, los mecanismos de supuestamente mejora económica, es razonable que se lo termine quedando en la cúpula militar. Nota cómo es que en la actualidad Cuba funciona bajo un grupo de personas que son extremadamente poderosas en términos de que son parte del mismo partido socialista, comunista, que necesariamente lo único que está haciendo es seguir controlando, uno, nacionalizar más las empresas, ¿verdad? Porque el mismo hecho que Estados Unidos establezca relaciones con Cuba no hace que dejen nacionalizar las empresas, ¿verdad? Lo que pasó en 1960, lo de la Revolución Cubana, lo que hizo Fidel Castro fue literalmente ir y nacionalizar todas las empresas estadounidenses, por eso es que el tío Sam se enojó, ¿verdad? No entiendo por qué es que cosas así no podrían pasar en la actualidad. Es razonable pensar que entonces, si la cúpula militar quiere sacar la mayor cantidad de dinero, va a hacer este tipo de retóricas que, uno, va a hacer que entonces el dinero no llegue a las personas, porque si las empresas se nacionalizan, al final el dinero, los redes económicos, se lo termina llevando las dictaduras, ¿verdad? Esto lo que hace dentro del debate es, uno, mostrarte cómo es que entonces no hay capacidad de supuestamente la vida de los cubanos para terminar mejorando. Segunda capa es que entonces no entiendo por qué este sería el mejor interés de los Estados Unidos, vamos a ponderar. Lo que te explica Sebastián en el discurso es cómo es que vas a dañar la imagen estadounidense. Uno, no hay un criterio de ponderación claro para entender cómo es que la mejora de la población cubana le interesa tanto a los Estados Unidos, ¿verdad? Uno, no es su propia población, no entiendo por qué es que tendrían que, por ejemplo, tener que sacrificar toda su imagen por salvar una población que ni siquiera está ayudando en algo, ¿verdad? Porque uno, no pagan impuestos, entonces, ¿cuál es el sentido de ayudarlos? Lo segundo es entender que igualmente esas personas tienen, por ejemplo, narrativas en contra de Estados Unidos, ¿verdad? Porque cosas como las retóricas que usan los presidentes en la actualidad, culpar a Estados Unidos, son cosas que hacen que igualmente van a terminar odiando a Estados Unidos. Es razonable pensar que el odio va a seguir existiendo. Esto significa que entonces, no entiendo por qué es que este apoyo sería significativo. Ahora, si ya se termina por entender cómo es que los impactos de proposiciones están fuera de este debate, vamos a extender lo que dice Sebastián, ¿verdad? Lo primero es entender cómo es que la sanción literalmente ha sido efectiva para evitar que Cuba logre eliminarse completamente, es lo que se ha demostrado en el primer discurso, ¿verdad? Si el objetivo era mantener el control económico sobre Cuba, ser un recordatorio constante sobre que Estados Unidos literalmente tiene el poder de poder coaccionar a los demás y mantenerlos a raya, ¿verdad? Son cosas que en la actualidad se necesitan porque, uno, si Gonzalo nos presenta un encuadre en el que tenemos tanta polarización política y tanto enfrentamiento a los gigantes orientales, lo que necesita Estados Unidos es verse como una imagen fuerte, ¿verdad? Verse como un país que tiene la capacidad de poder coaccionar, verse como un país que tiene la capacidad de estar constantemente enfrentándose a los otros países que también pueden coaccionar. Entes como China, con sus coacciones económicas a través de todo el mundo, son suficientes como para pensar que Estados Unidos tiene que tener un contrapeso. Este contrapeso es Cuba, ¿verdad? Entonces, el mantenimiento del embargo es una herramienta de presión política. El embargo se mantiene como literalmente una forma de presionar al gobierno para que implemente ese tipo de reformas políticas. Esto sirve para que entonces, frente a la imagen internacional, en la comparativa, solo estamos ganando desde el mundo de oposición, solo con esto ganamos el debate. Pero vamos a seguir extendiendo. Lo segundo es entender cómo es que funciona la organización de los problemas con oposiciones políticas y el backlash social.
Lo primero es entender qué pasa cuando realizas el acuerdo. Desestabilización a nivel gobernabilidad. Nota cómo es que en la actualidad Estados Unidos tiene un proceso de transición política, ¿verdad? Porque estamos a nada de las próximas elecciones. El gobierno de Estados Unidos son los intereses de los Estados Unidos. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos en la actualidad es prepararse para el cambio. ¿Por qué? Porque el gobierno actual tiene que preparar sus políticas para que luego pueda ser reelegido, ¿verdad? Ya sea el partido demócrata de la actualidad. Por lo tanto, tomar políticas como estas es literalmente tomar por sorpresa todo el proceso político. Es quitarle todos los planes que tenían para, por ejemplo, supuestamente tratar de solucionar las problemáticas para ahora presentarles un debate de 2-3 meses que va a estar cosas como las retóricas que te explica Gonzalo de Trump, atacando constantemente al Partido Demócrata, diciéndole que, uno, son demasiado flexibles, dos, están perdiendo contra China, tres, están aceptando los inmigrantes, ¿verdad? Este tipo de cosas son las políticas que, uno, se rebaten en la propia sociedad, porque Trump tiene este tan grande nivel de discurso persuasivo que entonces las personas tienden a, uno, desconfiar más del propio Estados Unidos, ¿verdad? Porque ahora entonces, estando rayas de un nivel A, estando rayas del proceso de votación, es intuitivo pensar que los ciudadanos unienses, o bueno, el partido político tiene que cuidar a ese tipo de ciudadanos para que puedan votar por ellos, ¿verdad? Cuando nosotros cuidamos a las votaciones, es porque entonces cuidamos los mejores intereses de los Estados Unidos, creemos que no es los mejores intereses de Estados Unidos aceptar este pacto social. Salud, tu caso. Rodrigo, Manuelazo, la moción, o sea, parece bien análisis, la moción debería ser esta casa considera que el gobierno de Estados Unidos, pero la moción dice esta casa considera que es intereses de Estados Unidos. Por manual debatimos en colectivo, no por un gobierno particular tu casa entera. El tema es que los mejores intereses de los Estados Unidos suponemos que termina siendo el gobierno de los Estados Unidos. No entiendo por qué sería la población. Igualmente, la población estadounidense sigue estando en contra de Cuba. Vamos a probarlo en este momento. Nota, hay un sector extremadamente importante dentro de Florida en los Estados Unidos, que es un sector inmigrante cubano, que es lo que te explica Gonzalo. Que son los inmigrantes que terminan llegando de Cuba a Florida. El problema es que estos opositores cubanos son, uno, son exiliados cubanos que son extremadamente conservadores y se oponen constantemente al régimen cubano. Restablecer relaciones plenas es literalmente alienar este importante grupo de votantes y polarizar más la política interna. Nota, este tipo de grupo de cubanos son, uno, extremadamente organizados, pero dos, tienen mucha fuerza política. Esto lo que implica es que tienen gran capacidad de hacer lobby político y de estar constantemente, por ejemplo, estando en contra de los partidos que quieren votar en contra del embargo. ¿Esto qué es lo que implica? Creo que estando a nada de un proceso de votación, lo más importante es salvar este tipo de pequeños escaños dentro para poder ganar las elecciones, ¿verdad? En un país en el que tanto se necesitan estos pequeños márgenes, ganar Florida es literalmente ganar las elecciones estadounidenses. Por lo tanto, sí, en la comparativa lo que más se busca son los intereses del gobierno de Estados Unidos, la capacidad de, por ejemplo, de poder ganar un sector poblacional tan importante dentro del debate, solo se obtiene desde el mundo de cohesión, ¿verdad? Porque cuando atendemos a los intereses de un sector, uno, que es significativamente grande, ¿verdad? Gonzalo lo concede cuando te dice que hay tantos inmigrantes cubanos, pero lo segundo es que asumamos que no son tantos, igualmente son extremadamente poderosos por la capacidad de lobby que tienen, por la capacidad de hacer lobby que tienen, ¿verdad? Esto es lo que prueba dentro del debate, es que imagen internacional, imagen estadounidense es lo más importante previo a las elecciones. Tenemos que aún no habiendo probado el punto económico, ganamos con lo de la imagen, ganamos el debate. El partido al actual presidente Xi Jinping por su estratosférico gasto externo. Rusia problemas que ya conocemos como, uno, el alto gasto que viene de una guerra con Ucrania, pero dos, la reducción de ingresos por las fuertes sanciones que, como ya conocemos, ya ha puesto Occidente. Esto para la ronda significa que Cuba se encuentra en la cuerda floja y tiene muy pocas alternativas para salir de ahí. Así que probablemente Cuba no solo esté dispuesto a negociar con Estados Unidos, sino que también esté dispuesto a concederle una gran cantidad de cosas a cambio de herramientas para salir del pozo tan fuerte en el cual han caído. Y en ese sentido vamos con la segunda línea de encuadre. ¿Qué tipo de implicaciones tendría restablecer relaciones con Cuba? Económicamente hablando, uno, dar acceso a servicios financieros, es decir, permitir cuentas bancarias cubanas en Estados Unidos y reanudar servicios de transferencia entre ambos países. Dos, como fomentar el comercio y la inversión a través de bajarse los impuestos de exportación. Noten que facilitar el comercio a través de dinámicas para reanudar las transacciones, viajes y exportaciones entre ambos países permitiría a las empresas estadounidenses acceder a un nuevo mercado de más de 11 millones de personas. Eso sería en una gran cantidad de sectores como el alimentario, el tecnológico, el turístico, etc. Pero el segundo mecanismo, reducción del costo del embargo. Nótese que el embargo económico y las sanciones tienen costos asociados significativos para Estados Unidos, no solo en términos de pérdida de oportunidades ya explicadas, lo cual ya es brutalmente grande, sino que además su mera existencia requiere bastantes recursos administrativos y logísticos
retórica y entonces la capacidad de hacer consenso se reduce, eso hace que las políticas públicas se reduzcan significativamente, entonces existe un backlash tremendo en las personas, lo vamos a probar, pero en la segunda instancia, noten que hay una narrativa mucho más fuerte que la que dicen ellos, que es la siguiente, noten que recientemente, y ojo, los mecanismos pueden ser ciertos, pero están desactualizados, lo que importa son las narrativas presentes, y actualmente existe un fuerte auge en términos de, por ejemplo, políticos nacionalistas antiglobalistas, que dicen básicamente cosas como, oye, Estados Unidos que impulsa iniciativas como, no sé, Naciones Unidas o muchos de estos organismos que impulsa los Estados Unidos, que realmente solo se preocupan por sus propios intereses, nos obligan a gastar plata en cosas que son innecesarias. Esta problemática lo que pondera dentro de todo esto es que lleva a Estados Unidos a priorizar cosas, ya no tanto como la historia como concepto, sino a la gente que está dentro. Lo que nosotros vamos a probar es que lo que Estados Unidos hace no es apoyar a la dictadura, sino no como apoyar al dictador de Cuba, sino apoyar a la Cuba en tanto apoya a la población de adentro, y eso uno no se lo prueba porque en términos narrativos regresa el efecto de los políticos nacionalistas a los Estados Unidos que dicen como, oye, no te metas en eventos internacionales porque es gasto necesario, sino que en términos prácticos para el pueblo de Estados Unidos le conviene que gente de Cuba y de esos países, probablemente de esta zona, no quiera ir a Estados Unidos y al menos que no sea tan brutal para generar tensiones fuertes en el Parlamento. Eso es lo más importante entre el más. Igual Gonzalo ya probó porque estamos en una situación crítica en donde en efecto Cuba tiene una oportunidad para Estados Unidos para ampliarse como Estado, que es ya científicamente beneficioso. Esto beneficia a la gente cubana y beneficia directamente a Estados Unidos. Lo primero es que hay que reconocer que la población cubana ahorita mismo se encuentra bastante mal, por varias razones. Este sería el mayor interés estadounidense. Pero asumamos que no es. Queremos que los mecanismos que te dan Matías son, uno, suficientes para sacar del debate todo el punto económico y decirte cómo es que Cuba finalmente no va a terminar por mejorar, pero asumamos que si lo hace, pondremos. El punto es que económicamente no importa si termina mejorando Cuba o no, el punto es cuál es el mayor interés estadounidense. Queremos que el mayor interés estadounidense es seguir manteniendo su imagen como un régimen extremadamente fuerte. Cuando Estados Unidos logra esto, es que entonces no importa si Cuba puede llegar a ser la tercera potencia mundial, el punto es que Estados Unidos puede mantener su imagen. Lo último es entender cómo es que funciona abolir la dictadura, que salen como una premisa de proposición, pero igualmente vamos a terminar de obligar. Lo que nos dicen es que vamos a tener diálogos más persuasivos. Esto se mitiga con lo que te explicamos entre partes de caracterizaciones. Es entender cómo es que es razonable pensar que igualmente Cuba va a seguir siendo un régimen comunista y dictatorial que va a seguir estando en contra de Estados Unidos, ¿verdad? Ya pararon con la quema de los kurdos y la persecución desde que lograron cederles lo del gobierno regional. Si bien este gobierno regional parece no haber sido tan efectivo, pero voy a explicar por qué sí lo ha sido, razonablemente esto ha significado una decadencia en los conflictos que es significativamente un progreso, porque significan personas que no mueren, niños que son capaces de ir a la escuela y personas que no son desplazadas de sus territorios. El backlash que hemos probado en oposición significa todo lo contrario. Madres que mueren ensangrentadas en el mundo de gobierno a culpa de países como Turquía, que ahora tienen legitimidad para reprimir a los kurdos porque están atentando contra la soberanía de las naciones, están robando territorios, están difundiendo discursos terroristas. Esas son las tipas de cosas que en el mundo de gobierno incrementan. Pero en segundo lugar, ¿qué soluciones ha presentado el status quo y por lo cual no está tan mal? Uno, a nivel territorial les hemos cedido. Ahora tienen, por ejemplo, acceso a vivienda y propiedad privada. Tienen cierta independencia, aunque son vigilados, siguen teniendo libertad, pero limitados. Tienen vida. Esas personas pueden tener, ya se les ha intentado tener, políticas de apaciguamiento, donde si bien los diplomáticos no buscan su beneficio, buscan evitar todos los perjuicios que ellos provocan, porque las presiones sociales que han generado sí han afectado y desestabilizado a los estados. Pero por último, empiezan a surgir como temas de integración. Países como Estados Unidos que quieren evitar derrochar toda su plata en Turquía, si bien no están de acuerdo en que los kurdos tengan su propia nación, y prefieren dejar de gastar en esta guerra y por lo tanto decirle a Turquía, mira, al menos déjales cierta parte del territorio, segrégalos. No es una integración completa, pero es parcial que les permite vivir. Pero lo tercero, es falso, y varias razones para esto. Lo primero, no tengo representatividad como para generar campañas masivas de votación, para incentivar a las personas a votar o para informarlas sobre las políticas o campañas de manera correcta. Si países que tienen plata y dinero como Perú no son suficientes democracias funcionales, porque su sistema de gobierno de austeridad son cosas que no quedan en claro, no podemos asegurarles la autonomía que el gobierno promete y por lo tanto no hay representatividad. Podría haber una idea de libertad, pero sin una promesa vacía. ¿Cómo es que se repara a las personas verdaderamente? A través del Estado.
hay dudas que aún no entiendo. Uno, ¿cómo les das trabajo? Yo no entiendo qué empresas se generan, qué inversiones vamos a tener, o cuál es la especialidad que tienen los kurdos como para ponerse a trabajar. Yo no entiendo a qué educación van a acceder, porque tengo diferencias ideológicas, diferencias de religiones, no tengo la infraestructura de las personas capacitadas para hacerlo, y no puedo acceder a ayuda externa, porque ahora toda la comunidad internacional me ve como estoy invadiendo territorios. Es lo que ellos me dijeron. Van a, cuando los cursos de libertad incrementan, me ven que la mitad de estos kurdos está presente en Turquía y la otra mitad está repartida entre los restos de los 3 países. La razón por la cual el único país que actualmente oprime a los kurdos es Turquía, porque es el único que no está en una crisis tan grande como para que este gasto de recursos de oprimirlos sea lo suficientemente grande. La razón por la cual Turquía es uno de los países con mayor masa de industrialización de los 4, que no depende de los kurdos para sus cadenas de producción. Para poder solucionar los problemas que han presentado los kurdos a lo largo de los tiempos. Los kurdos han venido sometidos a muchas violencias, muchos traumas, los cuales no dejan que esta sociedad pueda avanzar. Traumas los cuales, al estar embuidos en los países como son Irán, Turquía, Irak y Siria, demuestran que no me van a dejar en paz. Pero ¿qué va acá? ¿Qué viene acá? El caso viene y es muy simple. Bueno, yo tengo una mejor... este estado no implica que yo tenga el mejor gobierno, no tenga los mejores...